9 de la mañana, 20 minutos. Lo tenemos en línea, como habíamos adelantado ya al Monseñor Obispo de la Diócesis de Goya para charlar sobre los nuevos acontecimientos y los nuevos trabajos que está llevando adelante la Iglesia, de la mano también del Pontífice Papa Francisco. Así que lo vamos a saludar. Buenos días, Canesin. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, buen día para vos, para toda la gente en estudio y para toda la audiencia, para toda la gente querida de Mocoretá. Muy buen día para todos. Bueno, para nosotros obviamente un gusto charlar con el referente máximo de la diócesis de Goya y bueno, saber y darle a conocer a la gente también, por otra parte, de cómo está trabajando. Usted es un referente que hoy por hoy sale mucho y habla mucho con la gente, con los fieles de la iglesia. Esta es una nueva forma también de trabajo. Vemos que usted viene recorriendo distintos sectores de la diócesis de Goya, ¿no? Esto es así. Exactamente, o sea, gracias a Dios nuestra diócesis es amplia, grande, extensa y es deber del pastor poder hacerse presente en cada uno de los lugares, ¿verdad? Conforme a las posibilidades y aprovechando que el Señor nos regala esta edad, esta etapa de la vida y esta relativa salud, y ahora que se volvieron a abrir las puertas y las posibilidades de los encuentros presenciales, procuramos recorrer bastante. Fíjate que Dios mediante del 6 al 9 de julio tengo agendado para estar allí justamente por Mocoretá, distintos lugares, con el párroco Padre Beto, tendremos confirmaciones y también para acompañar la fiesta de la Virgen de Itatí, que es la patrona. Ya lo había anunciado en otras ocasiones, pero luego el tema de la pandemia 2021 nos dificultó, ¿verdad?, la presencialidad. Y recuerdo con mucha gratitud el encuentro que tuvimos el otro día de los catequistas, el encuentro del decanato Uruguay, ¿verdad?, que se realizó allí en Mocoretá, en Claro. la escuela técnica, con una multitud de gente, muy bien organizado, ustedes como anfitriones, pero han estado excelentes, así que muy, muy contento por tantas experiencias lindas. Ahora, obispo, la nueva etapa que está viviendo la iglesia hoy, ¿no? Y una de las preguntas que por ahí se hacen los fieles y es recurrente por ahí hablando con fieles es ¿por qué la iglesia poco anuncia o da a conocer la parte, una de las partes más lindas que tiene, ¿no? Que es lo carismático, digamos, ¿no? Que si bien ha cambiado mucho lo que ha sido en su momento la iglesia, esta nueva parte aquí, ¿cómo ve usted como obispo y cómo ve la iglesia de esto de ser más carismático, ¿no? Asemejarse más a las demás religiones en la manera, digamos, de orar? No sé si. El Concilio Vaticano II, que se hizo del año 62 al 65, donde participó nuestro primer obispo, Alberto Devoto, allí en algunos de los tantos documentos y constituciones de la Iglesia, allí se dice que la Iglesia es carismática e institucional, y no hay que oponer, sino que se complementan, ¿no? Mm, La palabra carisma viene de gracia, de don, de regalo, este, y desde siempre ha sido así, ¿verdad? ujú. Porque Dios, a través de su Espíritu, es el que suscita distintos carismas, distintos dones, talentos, cualidades, capacidades, y conforme a esas gracias recibidas, cada uno puede orar, celebrar y servir en la comunidad, ¿no? Por Claro. eso es que, por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos, o por decir, voy a nombrar un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán, una Teresa de Ávila, un San Juan Bosco, es decir, son distintos carismas, gracias carismáticas que Dios regala a personas concretas, ¿viste? Y eso después, en el caso de ellos, se tradujo en congregaciones religiosas. Pero este, como esto siempre estuvo, siempre va a depender mucho de la capacidad de recepción que tengamos
a estas experiencias, Claro. de una actitud de acogida y de acompañamiento a estas experiencias. Interesante este tema. Yo recuerdo hace algunos años aquí en la localidad de Mocoretá, de la mano de un sacerdote de ahí de la cabecera, en nuestro departamento de Montecaseros, eh, realizaban las misas, ¿no? Propiamente dicha carismática, ¿no? Donde se hacen imposiciones de manos, donde se ora diferente, en cierta forma, ¿no? Esta cosa linda también que tiene para variar. Hay quienes optan por ser más conservadores, de la forma más antigua, rezar para adentro, o orar para adentro, mejor dicho, y algunos ya en forma de oración, de adoración, digamos, ¿no? Como es más la tendencia carismática, que si bien usted lo explicó muy bien, Canesin, es muy interesante y muy lindo, ¿no? ¿Cómo ve hoy eh, la iglesia, digamos, en materia del recupero, ¿no? De la gente hoy con tanta que uno ve con, con cierta nostalgia o permura, hay muchas religiones, ¿no? Y, o sea, no es una crítica ni es una visión, sino simplemente una pregunta de saber cómo recupera la Iglesia Católica, digamos, sus fieles, ¿no? Ante tantas iglesias, porque claro, para ver muchas iglesias seguramente también tienen sus seguidores, sus fieles, o que ha perdido seguramente la Iglesia Católica. ¿Cómo ve la Iglesia, o cómo ve usted, mejor dicho? Mira, nuevamente te cito el Concilio Vaticano II. Mm, ¿Por qué? Porque es como el gran Pentecostés que ha vivido la Iglesia, ¿cierto?, en el siglo pasado, ¿no? Que todavía está por estrenarse el concilio, según dicen los expertos, ¿no?, en sus documentos. E incluso el Papa Francisco mucho énfasis pone en este tema del concilio, y por eso que nos mm, está proponiendo esto de caminar juntos, la claro, sinodalidad, ¿no? En el concilio se dice que, en torno a la iglesia, que en la iglesia acontece la plenitud de la verdad y la revelación, todos los medios necesarios para este mundo y para alcanzar la vida eterna, ¿no? Eso nos dice. Pero también dice en ese mismo documento que fuera de la iglesia hay muchos elementos de verdad y santidad, y que eso mueve justamente a tener un diálogo hacia afuera, es decir, un claro, diálogo ecuménico con aquellas expresiones religiosas con las cuales se puede tener, por ejemplo, nosotros tenemos las grandes religiones, ¿verdad? Hay las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo. Entonces, con ellos se tiene un tipo de diálogo. Luego, un diálogo interreligioso con las otras expresiones religiosas. La Iglesia hace mucho tiempo que tiene sus instituciones donde se propicia y se favorece este tipo de diálogo, de comunicación, de comunión, ¿verdad? mm, Sin negar en absoluto los elementos de verdad y de santidad que acontecen en la iglesia, ¿no? A mí me gusta decir, anoche lo decía en Santa Lucía en las confirmaciones que teníamos allí, esta noche voy a tener en la zona rural, en una capilla de Santísima Trinidad en Ifrán, en la zona rural de ahí del departamento Lavalle. Esta noche decía que la iglesia nos invita a tener una actitud de mucha suavidad para valorizar lo distinto, lo diverso, lo diferente, en una actitud de diálogo, ser muy claro, suave como el aceite, pero muy firmes en cuanto a las certezas que tenemos. Hay certezas que nosotros no tenemos que negociar por mantener un diálogo, claro, ¿verdad? mm, Pero en ese diálogo sí, valorizar todo lo distinto, lo diferente, rescatar. Por eso de que el Espíritu Santo sopla, gracias a Dios, en el universo entero, ¿verdad? claro. Fuera incluso del ámbito de la iglesia, y eso es lo que nos empuja a esta actitud de diálogo. Y justamente fíjate que esta semana en la cual nos encontramos ahora después de Pentecostés, que vivimos el domingo pasado, yo celebré la misa de Pentecostés ahí en Monte Casero, la parroquia de Pompeya, justo está aquí con nosotros el párroco de este lugar. Sí, Y ahí celebramos la misa con la gente de la Renovación Carismática Católica, ¿no? ¿Cómo se llama? Y entonces, esta actitud de diálogo, y estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. mm, Todo lo que creemos en Jesucristo
¿cierto? Son más de los que habitamos en la Iglesia Católica como tal. Entonces, buscar mecanismos de diálogo, de encuentro, Qué, es una tarea qué en la buena cual estamos esta, embarcados. qué buena esta apertura suya, Monseñor, porque me dio pie a mí y gracias debemos agradecer también. Se ve que nos iluminó la bendición que nos mandó a todos los periodistas en la jornada del día de ayer. Así que tenemos que agradecer ya muchas gracias por esa bendición. Y que hoy se traduce en el diálogo que usted está teniendo con nosotros a través de Radio Encuentro y que y qué interesante que la gente también pueda saber estas cosas, que uno pueda preguntar y que la gente del otro lado pueda entender y saber explicado por Monseñor Adolfo Canesi, ¿eh? Mira, yo me alegro, Juanjo, perdón, Juan José Eh, Chaparro es el obispo, vos sos José. José Ramón, sí, o José JR me Ramos, dicen, bueno. pero bueno. Sí, sí, Juan José, el obispo que de ahí de Mocoreta. Ah, claro, Este, pariente, sí. Juan José Chaparro. Ujú. ¿Cómo se llama? Vos Eh, sabés que primero tuvimos una muy linda experiencia el otro día con los periodistas aquí, fue muy lindo el encuentro que tuvimos aquí en Goya, celebrando el Día del Periodista. Y me alegro que la Radio Encuentro, decías vos, ujú, porque una de las cosas que yo le invitaba ese día a los periodistas era que hacer un periodismo que genere la cultura del encuentro, ¿verdad? claro, Pero partiendo, ¿por qué? Porque en la verdad, en la objetividad es donde nos encontramos. Entonces, qué lindo una manera de hacer periodismo, una manera de hacer radio o de distintos medios de comunicación que sean generadores de la cultura del encuentro, en medio de tantas divisiones, tantas guerras, tantas grietas, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrarnos, José? En la verdad, en la objetividad, siempre cuando, porque la verdad nos trasciende a todos, ¿viste? Para nosotros los cristianos la verdad es Jesucristo. Por sin eso duda. aquel poeta decía, no vayas delante mío, puedo no seguirte, no vayas detrás, puedo no guiarte, caminemos juntos y juntos busquemos la verdad, porque la verdad es algo objetivo que nos trasciende. Y todos tenemos una partecita, pero nadie puede decir yo tengo la absoluta verdad. Hay que ser muy arrogante y muy soberbio para pensar eso. Justamente la humildad es reconocer que yo tengo un pedacito, pero los demás tienen su parte de verdad y allí nos encontramos, ¿verdad? Y por eso el diálogo, porque el diálogo se reclama, ¿por qué? Porque nadie tiene el monopolio de la verdad, nadie tiene. Entonces una actitud de mucho respeto, de buscar juntos. Por eso la propuesta del Papa Francisco y de la Iglesia en este tiempo, caminemos juntos, eso es la sinodalidad, hacer juntos el camino para ir buscando en esta crisis de civilización, en este cambio epocal, ir buscando esa verdad que es objetiva y nos trasciende. Por ahí va el camino. Sin duda que hay ahí una iluminación en la palabra. Ahora, lo que yo quería preguntar, ¿no? Es que lo relativo a lo que he conversado hace un momento nada más, que el Concilio Vaticano II todavía se siguen dando a conocer documentos de ese concilio, ¿no? Llama mucho la atención todavía eso, Monseñor. Exactamente, ¿sabes por qué? Porque la Iglesia, que es experta en la humanidad, dice que justamente los grandes acontecimientos, como ha sido el Concilio Vaticano II, a veces lleva hasta siglos en ser asimilados, ¿viste? No es que al toque se asimila, ¿no? Por decirte, por ejemplo, algo bien cercano a nosotros, años atrás el Papa Francisco nos regaló de una manera inédita este documento social, Laudato Si, alabado sea, sobre la creación, que es la primera vez que un papa ha escrito eso. Ahora bien, si hiciéramos una encuesta, ¿cuánta gente lo leyó? ¿Cuánta gente lo asimiló? ¿Cuánta gente lo está llevando a la práctica? Ahora nos ha regalado otro documento que complementa, y también es un documento social, Fratelli Tutti, hermanos todos. Entonces, fíjate, la relación con la naturaleza, con la creación, estamos todos intercomunicados, pero también la relación con cada ser humano, porque dice el chamamé del país Julián Cini,
convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. La fraternidad brota de tener un mismo origen, y ese origen nosotros le llamamos Dios y le llamamos Padre, ¿verdad? En nuestra fe cristiana católica, ¿no? Entonces, fíjate cuánta gente no ha conocido y no conoce. Nosotros, nuestros novenarios diocesanos, todo este año, José, si uno va a las novenas, ahora cuando llegue la novena de Itatí y las otras novenas de ahí de la comunidad, el novenario está sobre la Fratelli Tutti, sobre el documento Fratelli Tutti, Claro. hermanos todos. Y así años atrás hemos tenido sobre el documento Laudato Si. Ahora bien, ¿a cuánta gente llegamos? Y de los que vamos a la novena, ¿cuánta gente logra asimilar? Y de ahí, ¿cuánta gente logra llevar a la práctica? Bueno, esto ha pasado con el concilio, ¿viste? Que es un proceso, los procesos son graduales, son lentos, y entonces O se sea, supone eso, tiempo. Monseñor, eso de los humanos, ¿no? Porque, bueno, uno entiende todas las cosas relativas a nuestro Señor, a nuestro Dios, por entendimiento y gracia del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Por eso, Ah, mira, esto del espíritu es sumamente importante, porque me gusta a mí decir en las confirmaciones que el Espíritu Santo no viene con mensaje propio. Esto lo dice la propia Escritura. mm, El mensaje del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es nuestro Dios, es la persona amor en Dios. Él viene y nos lleva a Jesús. ¿Por qué? mm. Porque Jesús es la plenitud de la revelación. En Él todo lo que el Padre Dios tenía que decirnos nos lo dijo de una vez y para siempre, en Jesucristo. Entonces el Espíritu nos lleva a Jesucristo y Jesucristo es la verdad sobre Dios, la verdad Ujú. sobre el ser humano, sobre la historia, sobre la iglesia. En Él encontramos la plenitud. Pero cuando alcanzamos a descubrir esto, solamente guiado por este maestro interior que es el Espíritu Santo. Claro, sin duda. Monseñor, una pregunta que para mí no deja de ser muy importante. ¿Usted cree que en un futuro pueden unirse todas las iglesias? Mirá, yo creo que estamos en camino, la verdad nos trasciende y nos supera, y este, valorar cada elemento de verdad que tiene cada expresión religiosa, ¿viste? Y seguir trabajando en orden a la unidad y a la comunión. Jesús dice como único criterio de credibilidad de sus amigos y sus discípulos, en Juan 17, sean uno para que el mundo crea. Claro. Eso es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sean uno. El único criterio de credibilidad es la comunión, la coinonía, la unidad, el caminar juntos. Entonces, por eso, toda esta actitud de diálogo. El Papa cuando habla de esto, él usa la imagen del poliedro, viste, que son como muchas caras y cada una aporta algo. Y tenemos que tener la capacidad de descubrir lo que aporta el otro y lo que yo puedo aportar. Y allí nos complementamos, ¿verdad? Es decir, y por eso que se exige mucho el diálogo. ¿Viste cómo se llama el diálogo? ¿Por Es qué fruto de la cree, humildad, ¿no? Monseñor, Porque por yo qué tengo una cree que parte hoy y la tú tienes sociedad... otra parte. Sí, No, te le iba a escucho. preguntar por qué cree usted que hoy la sociedad le falta un poco de diálogo. Está un poco inquieta, un poco como reflexiva, pero a su vez con falta de diálogo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que este es un aprendizaje, José. Es un aprendizaje que tenemos que ir haciéndolo, ¿verdad? Y cada generación tiene que renovar este aprendizaje. Por ahí cuando vamos aprendiendo lo que somos adultos mayores, yo ya estoy en camino a la tercera edad, ya estoy en esa etapa, tercera o cuarta, ya no sé, pero ¿cómo se llama? Cuando vamos aprendiendo, nos morimos y la Mm, generación que empieza tiene que volver a aprender. ¿Viste? claro. Es algo que no se puede interrumpir. Cada generación que llega a este mundo tiene que ir aprendiendo los valores, las actitudes, y por eso la necesidad de que las familias, que en una época garantizaban la transferencia de los valores, de la fe, de las costumbres, es importante que la familia vuelva a recuperar ese lugar de transmisora de la fe, transmisora de los valores, transmisora de los principios. Por ahí como que se ha interrumpido mucho este tema y por ahí se deja a lo mejor en manos
no sé, o de la escuela, o del colegio, o de los medios de comunicación, las redes, pero no hay garantía de que por ahí venga una auténtica transmisión de los valores y de la fe, ¿no? Claro. Nosotros, Monseñor, vamos a estar gustosos, esperemos, o espero al menos de mi parte, poder charlar con usted personalmente cuando nos venga a visitar este próximo 9 de julio, ¿no? En la fiesta patronal nuestra aquí de la Virgen de Itatí. Eh, Obviamente que no puedo dejar de pasar esta oportunidad, esta gran oportunidad, Monseñor Canesin, de que le envíe un saludo y una bendición al pueblo mocoretayo, a nosotros humildemente de este rincón de Radio Encuentro, ¿no? Cómo no, con mucho, mucho gusto. Sobre vos, sobre la radio, sobre el querido párroco el Padre Beto, sobre todas las instituciones, ¿cierto?, de nuestra ciudad, sobre las instituciones y la gente que está en la zona de la ciudad, pero también en la zona rural, en los barrios, pienso en todos, ¿no? De Mm. pasado, cuando anduve con motivo del encuentro de los catequistas, justo tuve necesidad de asistir ahí al hospital para que me ausculten un poco porque estaba con unos síntomas medio raros y tenía miedo de que sea Eh, alguna subida de presión o algo, y fui muy bien atendido, muy bien recibido, así que sobre todas las instituciones claro. y sobre todas las personas, y pienso en particular los ancianos, los enfermos, los que están solos, si hubiera privados de libertad también. Así que le envío la bendición, sobre todo por intercesión de la Virgen de Itatí, patrona de Mocoretá, sobre ustedes, sobre vos, la radio, los que están en el estudio, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un abrazo Amén. grande, José, y te pido disculpas porque tuviste que tener un buen GPS para encontrarme. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Nos estamos viendo, un abrazo muy grande y que Dios me lo acompañe. Listo, gracias, che, un abrazo grande, hermano. Hasta luego. 9